y vamos a hablar sobre campos magnéticos, pero ahora producido por solenoides y espiras que llevan corriente. Esto también se le conoce como electroimán, porque al final ponemos electricidad alrededor de un alambre de cable y como vimos en el capítulo 2 de la teoría, pues si tenemos un arrollado de cable, podemos generar un campo magnético en su interior que pues es mucho más intenso que el de un solo alambre delgado por el número de vueltas y además está más concentrado, en fin, una serie de características. Entonces, en esta práctica vamos a, de igual manera que la práctica anterior, observar cómo se comporta el campo magnético de una fuente magnética, esta vez una fuente que necesita corriente, con respecto a la distancia, es decir, campo magnético versus distancia. La práctica anterior, si recuerdan las gráficas que había que hacer, yo les contaba que pues el campo magnético disminuía con el inverso de la distancia y que ese comportamiento estaba presente en cualquier fuente de campo magnético. Entonces, se tiene que cumplir igual para los solenoides y arrollados de cable. Eso es lo que vamos a pues comprobar con el laboratorio. Este laboratorio es muy sencillo porque no vamos a simular, vamos a nada más analizar unos resultados. Adelante, Justin, ¿tiene una pregunta? Tiene la Sí, mano profe, levantada. Dígame. sí, es que no me salía el micrófono. Em, que quería preguntarle que cómo iba a pasar o qué iba a pasar con lo que sucede con mediación, que lo van a cerrar el viernes. Ah, sí, es importante también, que dicha que me lo recordó. Como lo van a cerrar el viernes, se supone que se entrega el reporte el sábado. Si ustedes lo chequean en mediación virtual, ya la fecha máxima para entregar el reporte se extendió hasta el lunes. Entonces, recuerden, siempre si tienen una duda de las fechas de entrega, van y se fijan en mediación, ya está actualizada. Entonces, tienen tiempo ahora hasta el lunes para el primer reporte. Sí, de hecho yo lo vi, pero quería estar seguro de que sí era así, no era un error Claro, de mediación. buena pregunta. Igual, Ok, si fuera un error, o sea, está bien preguntarme, ¿verdad? Pero siempre mediación tiene la última palabra. Entonces, confíen plenamente en mediación. ok, profe. Gracias. Profe, Adelante. disculpe que lo diga. Y con el quiz, porque el quiz, si no me equivoco, también está para este viernes, digamos, la fecha Ah, del sí, 7. pero ustedes tienen toda la semana para hacerlo. Entonces, hacerlo el viernes a última hora tal vez no es recomendable, dada la situación. Entonces, aprovechar el tiempo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, para continuar con el laboratorio. Ok, genial. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver el comportamiento del campo magnético con respecto a la distancia. Entonces, voy a abrir el libro de prácticas. Vamos a ir a la práctica número 2 y voy a explicarles un poquito de la teoría mientras vamos analizando pues la guía. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo, pueden ver la pantalla. Sí, profe. Ok, entonces vean que el propósito es estudiar el campo magnético de una espira cuadrada y de un solenoide, las características más importantes. Y vean qué objetivos pues, secundarios tenemos determinar el campo magnético en función de la distancia para un solenoide y una espira cuadrada, es decir, para dos fuentes de campo magnético diferentes. Tal vez me gustaría empezar con un repaso sobre el solenoide. Entonces, un solenoide es lo mismo que un arrollado de cable, que nada más por donde fluye una corriente, ¿verdad? Entonces, la corriente fluye, pasa por el solenoide y por la ley de Ampere, pues se genera un campo magnético aquí en el interior. Si yo, pues hiciera como un corte aquí al solenoide, como un corte, como si fuera un baguette de pan y lo abriera a la mitad y lo viera desde arriba,
Imagínense que lo veo, lo corto, lo abro a la mitad y lo veo desde arriba. Yo lo que vería sería como, pues, todos los alambres aquí donde vienen y todos los alambres aquí donde van. Donde, pues, obviamente aquí abajo iría como la media dona, ¿verdad? Si yo lo corto, quedaría como así, ¿verdad? Y aquí iría el resto de los arrollados, como viéndolo de frente. Entonces aquí lo corté, lo que estoy viendo es igual desde aquí arriba, ¿verdad? Y lo que veo es como aquí este lado entra la corriente, por eso hago puntos, y aquí este lado sale la corriente, porque es como el arrollado, ¿me entiendes? La corriente viene para acá abajo y en el otro lado el arrollado viene para aquí arriba. Eso es lo que necesito representar. Entonces, si recuerdan, la ley de Ampère nos decía que pues todos los alambres generan un campo magnético, una especie como de círculos, donde ese campo magnético es constante dentro del mismo círculo. Y este otro alambre generaría otro campo magnético, este otro alambre otro, y este otro alambre haría otro, y este otro alambre haría otro. Y si viéramos por la regla, la mano derecha, la dirección de ese campo, iría en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, y aquí justo adentro del solenoide, vean que apuntaría hacia arriba, digamos. Si hago el mismo caso para cada uno de los solenoides, para cada una de las vueltas de cable, pues vería un montón de campos magnéticos como hacia arriba, justo aquí adentro. Si analizara este otro lado, como la corriente va en dirección contraria, el campo magnético gira a la otra dirección. Pero vean que justo dentro del solenoide también apunta hacia arriba. Entonces significa que por todos estos círculos, justo dentro del solenoide hay un vector de campo magnético que apunta hacia arriba. Si se acuerdan de la práctica 1, yo les había contado que una fuente de campo magnético lo que tenía de su característica es que su interior, todos esos vectores de campo magnético están alineados. Y vean que lo mismo sucede en el interior del solenoide. Es decir, todo esto se puede considerar una gran flecha. Es decir, todo esto es un campo magnético. Es decir, tiene un norte y un sur. Y así como vean que hay líneas de campo fuera del solenoide, y pues se forman estas mismas líneas de campo que veíamos como un imán. Entonces, por eso esto le llaman un electroimán también, porque al final es lo mismo, nada más que funciona a partir de corriente. Y aquí iría el campo magnético. ¿Cuál es la diferencia entre adentro y afuera? Que adentro todo está alineado, afuera no, afuera hay uno por aquí, luego hay otro por aquí, luego hay otro por aquí, luego hay otro por aquí. Y no es el mismo caso de adentro, que todas las flechas están alineadas en una misma dirección. Ese es un solenoide real, tiene todas estas características. El grosor del cable influye, por lo tanto también influye eh, en la forma en que se distribuye el campo magnético. Existe campo magnético afuera y a pesar de que les dije que aquí adentro todas están alineadas, la verdad es que están muy alineadas en el puro centro del solenoide y ya cuando uno va saliendo del solenoide están un poco menos alineadas. O sea, no es tampoco que todas están bien rectas, ¿verdad? Ese sería un solenoide real. ¿Cómo analizamos este solenoide? En la teoría, que lo voy a dibujar por este lado, el mismo dibujo, o sea, el mismo corte, con los puntitos que indica que la corriente viene hacia ustedes y aquí las X que indica que la corriente pues va hacia adentro de la pantalla. Cuando yo analicé uno ideal en la teoría, al menos si alguno estuvo conmigo en clases, yo les contaba que un solenoide ideal solo nos interesa decir que dentro el campo magnético en cualquier parte del solenoide es constante y que está dada por la fórmula de B es igual a ñu sub 0 I por N entre L, donde esto es una constante universal, la permeabilidad del vacío, esta es la corriente, este es el número de vueltas del solenoide y este es el largo del solenoide. Entonces, este modelo es súper ideal. Vean la diferencia entre un modelo real, cómo se comporta el campo magnético y cómo lo resumo en uno ideal. El ideal lo solemos utilizar para pues, hacer aproximaciones muy simples, porque sí, es muy fácil decir que todo el campo magnético dentro del solenoide es uniforme, es constante y vale esto. Y también decimos que afuera del solenoide no hay campo magnético. Ese sería el ideal.
Para lograr eso, idealmente tendrían que tener un cable sumamente delgado, que las vueltas estén sumamente apretadas y pues un mundo ideal, digamos. En la vida real, cuando hacemos un solenoide real, pues vamos al final tener este fenómeno, porque no vamos a tener este solo nos ayuda para simplificar nuestro análisis, pero en la vida real tenemos esto. Y como estamos en laboratorio, vamos a analizar pues los objetos en su vida real. Como les dije, aquí en el centro es la zona donde el campo magnético está mejor alineado y más concentrado. Esta zona del centro se parece el valor a esto. Se parece. Pero lo que quiero decir con que se parecen es que pues se aproxima ese valor, pero si yo me muevo sobre este eje, sobre un eje Z, aquí, conforme me alejo del centro, ese campo magnético va a ir disminuyendo. Entonces, si esta es la fórmula para el modelo ideal, ¿cuál es la fórmula para este modelo real? Nota de vital importancia aquí. Vean que aquí no analizando, no hay ningún radio, o sea, realmente no importa qué tan grueso hagamos el solenoide, o si importa. Bueno, sí importa. Nada más que otra de las características de ser ideal es que su largo sea mucho, mucho más grande que su radio. Eso hace que se comporte aún más ideal. ¿Ok? Mientras que el solenoide que vamos a analizar en clase no cumple esto. Más bien, L es cercano a R. Entonces, ¿para qué vamos a analizar ese que no funciona ideal? Para hacer más notables sus efectos no ideales. Y bueno, quedé en decirles que cuál es la fórmula que representa entonces ese campo magnético sobre el eje Z. Si esto es como una leve mentira o una aproximación muy ideal, entonces ¿cuál sería la fórmula para pues uno real? Esa la podemos observar en estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones representan el campo magnético generado por una espira, tomando en cuenta ya su radio. ¿Lo ven? Aquí sí aparece el radio. Y pues se logra a través de la ley de Biot-Savart. Es un análisis matemático un poco largo. Yo por ahí lo tengo. Si quieren me lo pueden pedir después y yo se los puedo pasar. Y esta ecuación de aquí abajo es la misma, si lo ven, pero multiplicado por n, porque esta es para todo el solenoide. ¿Y qué significa esto de aquí? Bueno, esto de aquí es, fácilmente es la permeabilidad dividido entre 2. Esto de aquí es igual el número de vueltas. Esto de aquí igual es la corriente. Esto de aquí es el radio. Igual es el radio. Y este Z vendría a ser la distancia sobre el eje. ¿Cuál eje? Bueno, veamos esta otra imagen que viene aquí. Este, si lo ven, es el mismo dibujo del solenoide, nada más que esta vez cortamos el baguette como de arriba hacia abajo y lo vemos de frente. Entonces vean que igual se ve como las donitas, digamos, como medias donas, ahí medios círculos. Entonces vean que aquí hay un eje que pasa por el puro centro del solenoide. ¿Por qué nos interesa el puro centro? Porque es el punto, recordemos que aquí en el puro centro del solenoide, aquí, este es Z igual 0 y es donde se comportaba lo más ideal posible. Si nos movemos sobre el eje Z, ese campo magnético irá disminuyendo, que recordando la teoría de la clase pasada, ese campo debería disminuir así. Es decir, debería ser proporcional al inverso de la distancia. ¿Okay? Y esa fórmula la podemos, ese análisis del inverso de la distancia lo podemos ver en nuestra ecuación. Aquí. Si lo ven, si ustedes hicieran Z mucho, mucho más grande que R, entonces este denominador sería 1 sobre Z a la 2 a la 3 medios. Es decir, 1 sobre Z. ¿Lo ven? Ahí está esa dependencia del inverso de la distancia, escondida en la ecuación. Pero como esta ecuación es muy real, toma en cuenta incluso ese radio. Luego, esta ecuación que viene aquí es esta misma ecuación, pero en otras coordenadas. Si lo ven,
Esta ecuación cambió todo esto, que era r al cuadrado entre r a la 2 más z a la 2 de 3 medios, por una variable que sería el largo del solenoide y estos cosenos, que al final pues representan estos ángulos medidos desde el eje hasta la línea del punto donde yo estoy midiendo. Si yo midiera en z igual 0, es decir, el punto fuera aquí, tendría esta línea, sería esta, y esta línea sería esta de aquí. Todos los ángulos serían pues este de aquí y este de aquí. Esos ángulos ahí en el puro centro, en z igual 0, hace que toda esta expresión valga aproximadamente 2. Y vean que si hago 2 por esto de aquí, tengo nu sub 0, n, y entre L. ¿Y esta fórmula cuál era? El del ideal. ¿Lo ven? Ahí es donde está implícito el ideal. Eso quiere decir que esa idealidad en el mundo real funciona únicamente en el puro centro del solenoide. Eso es lo que quería demostrar. Luego, esta ecuación fue una extra que me ayudó para hacer ese análisis. Viene derivada de esta otra. En realidad son al final las mismas, pero pues con un juego de coordenadas y de variables. Pero me sirvió para enseñarles que en el centro él se comportaba ideal. Cuando hagamos el análisis en el laboratorio vamos a utilizar esta ecuación, porque como nuestra variable va a ser la distancia desde el eje, desde el centro del eje, es decir, z, y esta es la fórmula que incluye el z. Esta no, trae los cosenos. Ahí viene implícito el z en algún lado, pero para eso les damos las dos, para que utilicen esta mejor. Ok, antes de ver el laboratorio y cómo hacemos para obtener experimentalmente esta gráfica, que sería la de distancia contra campo magnético y que tenga esta forma, tenemos que repasar el equipo. Pero antes de repasar el equipo, vamos a ver un video de un solenoide. ¿Cuándo se hacía este experimento? En la vía real, en el laboratorio de física, uno armaba el solenoide y le soltaba limaduras de hierro encima. Las limaduras de hierro al final funcionan como pequeños imanes. Entonces, si se acuerdan, si yo ponía un imán o una brújula alrededor de una fuente de campo magnético, esta brújula se alineaba con las líneas de campo magnético. Entonces, lo mismo pasa con las limaduras de hierro. Las limaduras de hierro se alinean con el campo magnético y nos permiten tener un efecto visual en el cual podemos ver las líneas de campo. Esos dibujos como circulares que siempre hacemos, que en este dibujo sería pues como así, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Que siempre las dibujamos, pero nunca las vemos porque son invisibles. Bueno, este es un experimento que se hacía en físico que permitía visualizarlas a través de las limaduras de hierro. Uno al final nunca ve las líneas de campo, ¿verdad? Uno ve las limaduras de hierro, pero las limaduras de hierro están alineadas con las líneas de campo, lo que pues produce que las podamos determinar que existen. Entonces ahí es un solenoide que yo pienso que es bien feíto, pero explica, se ven bastante bien las vueltas y pues ahí le va a hacer pasar una corriente, es lo que importa. Tal vez se va a comportar por como tiene las vueltas tan separadas y es un cable ahí como tampoco tiene muchas vueltas y demás. Entonces se van a notar muchos efectos del solenoide real. Entonces él ahí está probando que hay un campo magnético, que hay una resistencia a pues materiales magnetizados, luego le pone un material ferromagnético adentro, que eso pues de cierta manera mejora el campo magnético en el interior. Y cuando le pone la corriente, ven, le echa las limaduras de hierro. Y después de unos cuantos golpecitos y de hacer vibrar las limaduras de hierro, vamos a ver, ya lo va a conectar a la corriente. Le echa ahí como echarle sal a la comida.
y pues después de un momento, de unos golpecitos para que se alinee, se generan las líneas. ¿Lo ven? Que en su interior, pues más o menos las líneas buscan estar como todas rectas, y vean que en su exterior las limaduras de hierro tienden a hacer esta tendencia, ¿verdad? Que son la tendencia de las líneas de campo. Este experimento era chivísimo porque es súper visual, eh, para, ayuda a comprender mejor los fenómenos, a entender por qué están ahí o qué experimentos nos han llevado a entender que están ahí. Entonces, si lo ven ahí, pues se alineó una vez que le pasó corriente al solenoide. Y creo que ya eso es suficiente. Ok, entonces vamos a hacer cómo es el experimento para medir, obtener esa gráfica de campo magnético contra la distancia y poder compararla con la ecuación que ya vimos. Entonces revisemos el equipo que se utiliza realmente en el laboratorio para poder hacer esta medición. Este equipo de la mayoría es de marca Pasco, que es pues la marca que más maneja la universidad en términos de equipo para educación. Es bastante bueno, pienso yo, se deja querer. Y pues necesitamos una computadora porque es donde vamos a ver los resultados y obtener, procesar los datos y demás. Tenemos un equipo que se llama la Interfaz Universal, que si alguno aquí ha llevado un laboratorio presencial de física, pues la habrá visto. Es una cajita que parece como una especie de horno. No sé. Esta no parece tanto un horno, pero ahorita vemos la que se usó en la práctica. Pero al final lo importante de esto es que tiene varias entradas donde se conectan los sensores, que puede tener uno, pueden ser sensores de temperatura, sensores de tensión eléctrica, sensores de corriente, sensores de campo magnético, sensores de iluminación, sensores de al final lo que sea, de lo que tenga Pasco, ¿verdad? Y luego en estos otros también son entradas de otro tipo de sensores, como sensores de movimiento, sensores de rotación, sensores de velocidad, etcétera. La idea es que conozcan que aunque no esté el equipo aquí, sepan que todo tiene su conector diferente, todo tiene pues su propio lugar de ser, entonces que cuando les toque trabajar con un equipo real, pues se lean el manual siempre, eso es lo más importante, leer el manual y entender qué es cada cosa. Paz de Pasco, como les dije, funciona para pegarle los sensores, conectar todos los sensores que van a medir las variables y él está conectado a la computadora por USB para pues analizar los datos. Luego hay un software que es el software de Pasco, que es el que interpreta los datos que vienen de la interfaz en la computadora. Ahí pues tiene un montón de utilidades. Uno hasta antes de que se hiciera virtual hacía el reporte directamente en la página, bueno, en el software de Pasco. Y era facilísimo y chivísima y todas las gráficas se hacían de una vez, era buenísimo. Pero pues ese software solo está en los laboratorios de la U y solo funciona con los equipos que solo están en laboratorio, ¿verdad? Luego, pues tenemos el solenoide, vean que este se llama solenoide de poca longitud. Es delgadito, con un radio muy grande para que podamos visualizar mejor esos efectos no ideales. Luego una espira cuadrada, que es la segunda parte del laboratorio, que al final es simplemente un cable enrollado en forma de un cuadrado. Eso es todo. Luego tenemos una fuente de corriente directa, que es la que va a suministrar la corriente al solenoide o a la espira. De algún lado tiene que venir la corriente, ¿verdad? Pues viene una fuente de corriente directa. Esto es una fuente que tiene perillas y uno le ajusta la tensión eléctrica que quiere, 5 volts, 10 volts, 15 volts, y él le entrega pues la corriente al circuito. Viene a ser lo que siempre analizábamos en los circuitos como pues, ese símbolo. Luego estos dos equipos que vienen de seguido son el convertidor lineal y el sensor de movimiento rotacional. Estos son los que me permiten graficar o medir con mi software la distancia. Se los voy a mostrar aquí. Son estos dos. Entonces, este equipo funciona, pues aquí iría como un riel, que de hecho es este riel de aquí. Y pues cuando esto uno lo desplaza por estos dos cables, pues va una señal eléctrica que interpreta en qué parte del riel estás. Entonces él sabe que aquí es Z igual 0 y digamos sabe que aquí es Z igual 0,4 metros, que es más o menos la distancia máxima, a través de la unión de estos dos equipos. Estos dos equipos, vean el tipo de conector que tiene, son como una espiga, esos van aquí.
mientras que este otro tipo de conector, que es de varios pines, va en esta otra parte. Ya vamos a ver qué es este de aquí. Luego el sensor de movimiento rotacional y el convertidor lineal, que al final funcionan juntos para poder medir la distancia, necesitamos algo que pueda medir el campo magnético. Y ese es el sensor de campo magnético con soporte de rango 10X. Ese sensor de campo magnético es este elemento de aquí. Este especie como de palito ahí. Este sensor de campo magnético lo que hace es convertir el campo magnético que él sienta en una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica entra a la interfaz y la interfaz dice, ok, son 5 teslas, lo que estamos midiendo. Más corriente implica más campo magnético y así sucesivamente. Estos sensores tienen el chip que siente el campo magnético, lo tienen aquí justo en la punta. Entonces, cuando uno vaya a medir, este tiene que estar en Z igual 0 para medir verdaderamente Z igual 0. No aquí, no aquí, no aquí, sino la punta. Eso es importante. ¿Y cómo funcionan esos sensores? Bueno, esos sensores, la mayoría funcionan de efecto Hall, que es un efecto que no se vio en la teoría, pero estaba al final del capítulo 1, que es prácticamente un efecto que para ciertos materiales podemos, a través de un campo magnético perpendicular al material, pues generar corriente eléctrica. Simple, es un efecto, ahí lo pueden leer en el capítulo 1, al final, el 28.6 de la teoría, algo así. Entonces eso es lo que hace el sensor de campo magnético. Él tiene aquí varias cosas. Primero tiene una opción que dice radial o axial, que lo que quiere decir es que tiene un sensor justo en la punta y tiene otro como aquí al lado. Entonces si uno lo pone en axial, mide con este sensor de aquí, y si uno lo pone radial, mide campos magnéticos en esta dirección. Entonces de hecho, si se acuerdan, yo les mencioné que la clase pasada que en los laboratorios presenciales uno medía el campo magnético terrestre. Entonces, con esta opción de radial axial, uno podía medir el campo magnético horizontal y vertical. Eso es todo lo que tiene, una perilla que cambia entre esos dos para ver cuál sensor utilizar. Luego aquí tiene un botón muy importante que se llama Tare. ¿Para qué sirve? Bueno, no sé si alguien aquí ha utilizado como una tana para, no sé, medir, no sé, cuánta proteína están poniendo en sus comidas. Entonces, la tana dice 0 gramos. Y ustedes pues, no van a echar las nueces ahí a lo tonto ahí, que se rieguen todos encima de la tana, sino que usted viene y pone un tarro. Entonces, donde pone un tarro y él está midiendo el peso del tarro, ¿verdad? 15 gramos. Pero la tana tiene un botón que curiosamente también se llama tare, que si yo lo aprieto con la taza puesta, él va a decir que hay 0 gramos. ¿Para qué sirve eso? Para que pues yo pueda echar las nueces en el recipiente, no se me rieguen y la pesa solamente detecte el peso de las nueces o la proteína o lo que sea y no el del tarro, ¿verdad? Entonces eso mismo hace el tare. El tare marca la referencia, marca cuál va a ser tu 0 teslas. Entonces si estamos en un ambiente como un laboratorio donde estamos rodeados de río magnético, porque el río magnético proviene de los cables eléctricos que hay en la pared, de las computadoras que tenés cerca, de tu celular que emite señales, recibe señales, Bluetooth, Wi-Fi, telefonía, ondas de radio en general y un montón de fuentes de campo magnético a nuestro alrededor, pues hay una gran cantidad de río magnético. Entonces, si yo voy a medir campo magnético, voy a medir todo ese río. ¿Qué pasa si no he encendido el solenoide y le doy tare? Que todo ese río al final se vuelve la referencia. Entonces, pues todo ese río se vuelve 0 teslas. Estoy sobre ese río, empezando a medir sobre ese río en adelante. Lo mismo que hago como cuando pongo la taza. ¿Qué pasa si yo quisiera medir ese río magnético? O quisiera medir el campo magnético de la Tierra, que no lo puedo apagar para darle tare, ¿verdad? Sino que siempre está ahí. Entonces, si yo le doy tare, el campo magnético de la Tierra también va a ser parte de esa referencia y no lo voy a notar. Bueno, ahí es donde pues entra este amigo aquí, que es otro equipo, que se llama la recámara de anulación de campos. Zero Gauss Chamber. ¿Qué es este elemento? Este elemento es como unos cilindros metálicos que justo aquí adentro del cilindro hay efectivamente 0 teslas absolutas.
sin referencia, sin nada. O sea, ahí adentro no hay campos magnéticos. Entonces, ¿qué hace uno si uno quiere medir el campo magnético de la Tierra o del ruido magnético que hay a su alrededor? Pues uno viene, pone la recámara aquí, o sea, introduce el elemento dentro de la recámara y presiona Tare. Y así saca pues la recámara, ¿verdad? Y él ya va a saber que en ese momento su referencia absoluta van a ser los 0 telas absolutos. En el caso de la tana es como si también pudiera sentir el peso de la tana. Entonces el botón de Tare es muy importante en muchos tipos de sensores, por eso lo explico, porque así como vimos que en una tana para medir peso hay un botón de Tara, también está en un equipo tan sofisticado como un medidor de campo magnético. Saber utilizar los elementos es parte de los ingenieros de hoy en día, ¿verdad? Nadie sabe en qué tipo de industria va a trabajar. Si una industria que fabrica papel, si una industria que hace software, si una industria que crea balanzas eléctricas. No sé, hay muchos tipos de industria. Entonces, todos al final comparten ciertas características. Es bueno aprenderlas. Entonces, sería la función del botón Tare. Me falta un último botón aquí, que normalmente es una perilla que dice 1X, 10X y 100X, que es lo que quiere dar a entender esto. Esto que tiene 1X, 10X, 100X es una ganancia, es una amplificación. Es decir, ¿qué pasa si yo aquí estoy queriendo medir un campo magnético que es tan pequeño, que la corriente eléctrica que se genera aquí es tan pequeña, que la interfaz dice, hey, no, eso es tan pequeño que eso es ruido, voy a decir que eso hay 0 teslas. O sea, no va a ser capaz de medir este campo magnético tan pequeño. Digamos que para cuando hice ese experimento estaba en 1X. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en 10X. ¿Qué hago al ponerlo en 10X? Que él por dentro aumenta 10 veces esa corriente. Entonces aquí le llegó una corriente ya grande. Entonces él dice, ok, esa corriente sí la puedo sentir, pero él por dentro hay que programarle que uno está utilizando el 10X para que no se enrede y diga, ok, me está llegando una corriente que es 10 veces más grande que lo que debería, entonces una vez más me doy cuenta que son 5 telas porque divido el valor que sentí entre 10. Es decir, uno le tiene que poner cuál de estos se está utilizando para que el dato que mida sea el correcto y no uno alterado. Pero el haber utilizado el 10X hizo que él pudiera sentir esa corriente que generaba un campo magnético muy pequeño. El mismo caso pasa para 100X, pero es una amplificación 100 veces más grande. Entonces, igual al equipo hay que decirle en el software, estamos usando 100X para que no me dé mediciones erróneas. Eso es lo que hace. Ese tipo de ganancia de 1X, 10X, 100X, se suele ver en muchos tipos de sensores, sensores de temperatura, de presión, de pH, en muchos tipos de sensores, porque casi todos los sensores funcionan igual, con un elemento que se llama transductor, que es el que se encarga de convertir la variable física en eléctrica, y luego parte del sensor es coger esa señal y hacérsela entender a otro equipo, o hacérsela entender a una interfaz, a alguna computadora que pueda procesar los datos. Entonces, esto de 1X, 10X y 100X, si lo ven en el futuro de sus carreras en algún tipo de sensor, ya saben para qué es. ¿Okay? Y ese sería el equipo que necesitamos para medir campos magnéticos. Tenemos algo que mide la distancia y algo que mide el campo magnético. Tenemos el solenoide, que es el que vamos a medir. Tenemos la fuente para alimentar el solenoide. Y tenemos un medidor que dice aquí sensor de voltaje, que al final es un medidor que utilizamos para saber cuánta corriente le estamos suministrando a la bobina o al solenoide. Y placa de soporte para el solenoide es simplemente una caja. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta del equipo? Ok, yo sé, es mucho equipo nuevo y casi nunca lo han visto, solo en estas pequeñas fotos. Entonces veamos el montaje para ver si lo entendemos mejor. El montaje que se utiliza es este. Si lo ven, aquí tenemos el solenoide, que lo ven, es un solenoide. Todo esto que se ve rojo son vueltas y vueltas y vueltas. Este solenoide tiene, si no me equivoco, alrededor de unas 3600 vueltas, me parece. Ahorita revisamos el dato, pero anda como por ahí, son muchas vueltas. Y vean que es de poca longitud con respecto a su radio, para poder ver efectos más reales. El solenoide, vean, está conectado por el positivo y el negativo,
a la fuente, ¿lo ven? Aquí está el positivo y el negativo, es decir, aquí está este elemento que es así, aquí salen los dos cables. Y pues ahí podemos controlar la corriente que le estamos suministrando el solenoide. Seguido de esto, vean que tenemos aquí el sensor de campo magnético y tiene puesto encima momentáneamente la cámara anuladora de campos. La cámara hay que retirarla para poder medir, ¿verdad? Y aquí pues tienen ya los botones que vimos. Este se conecta con este tipo de conector de múltiples pines y pues llega a esta zona de la interfaz. Ven, esta de aquí es la interfaz. Y luego el sensor de movimiento por este cable que se ve por detrás llega por aquí y aquí se conecta para pues poder utilizarse como sensor de lineal de movimiento. Ese es el montaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir el campo magnético que si lo ven, la espiga llega hasta adentro. Debería haber llegado hasta aquí al puro centro, pero son errores que vamos a ir comentando conforme se hizo la práctica, porque pues esta práctica se hizo una carrera por digitalizar las pruebas de laboratorio y no, que la gente no se quedara sin laboratorios y pues se puede mejorar, solo que pues no hay chance para ir a la universidad, ¿verdad? Aún. Entonces, nos quedamos analizando el experimento y notando ciertos errores a la medición para que a la hora de sus análisis de resultados ustedes comenten estos errores bien fundamentados, no simplemente digan, no sé, es error humano, como una forma muy simplista de comentar su error, mientras que si comentamos el error, como por ejemplo, aquí el sensor que está en la punta del medidor no está justo en el puro centro, todas las medidas están pues ya corridas con respecto al análisis teórico y por lo tanto genera cierto error. Eso es diferente, ya hay una explicación al por qué está mal, no simplemente decir el humano lo hizo mal o algo así que no debería suceder. Entonces por eso vamos a analizar ese tipo de cosas. Entonces ahorita vemos esos detalles. Este es el montaje. ¿Cómo se obtiene la medición o los datos? Bueno, si revisan este video, un momento. Este es pues el coordinador midiendo el campo magnético. Si ven, este es el mismo montaje. Él va a presionar Tare, va a quitar la cámara anuladora de campos y va a desplazar el sensor lineal. Y aquí lo que están viendo en el fondo es el software de Pasco que tiene la capacidad de graficar posición, es lo que dice aquí. Posición en metros contra, aquí lo que dice es intensidad de campo magnético 1x. Ven que dice 1x, significa que él está usando en su software el 1x. ¿Ok? Entonces es importante para después ver qué resultados utilizar. Y se mide en telas. ¿Lo ven? Está en telas, esto aquí está. Entonces le estamos graficando lo que decíamos. Ahora sí, veamos el experimento. Entonces presiona Tare, quita la cámara anuladora de campos y empieza a tomar medidas y lo desplaza. Listo. Vean que cuando él desplaza, se genera una curva de este tipo. Que es justo la curva que desde un principio les dije que íbamos a obtener, que es lo que demuestra es que el campo magnético es proporcional al inverso de la distancia. Y ese es el experimento, si lo ven. Voy a repetirlo rápido porque no dura nada, entonces para que lo vean otra vez, Tare quita la cámara porque no puede medir con la cámara puesta, mediría 0 y desplaza. Errores que pueden haber en la medición. El primero diría yo que es este. Este es el error. El primer error. Vean que el sensor está llegando como hasta aquí. Y el sensor debería haber llegado aquí. Porque este es el verdadero Z igual 0. Entonces ese ya es el primer caso que puede haber error en la medición. ¿Por qué el coordinador no lo hizo? Porque esto no llegaba. Pero de ahí, no sé, en las carreras no se les ocurrió como poner algo aquí, poner el solenoide más aquí, no sé. No sé, la verdad fue un gran trabajo durante el peor momento de la pandemia poder lograr ir a la universidad a grabar esto. Fue todo un, digamos, proceso administrativo complejo. Entonces, la verdad se le agradece que tengamos, aunque sea esta capacidad de analizar las cosas. Entonces ya, y pues el programa empieza a medir y recolecta los datos él solo.
Cada uno de estos puntos que vemos aquí es uno de los datos recolectados. Ahora, ¿dónde están esos datos? ¿Qué hago con esos datos yo? Bueno, como les dije, este laboratorio no hay que utilizar ningún tipo de simulador. Era analizar todo este experimento que he estado hablando durante 45 minutos prácticamente. Los datos se encuentran en este drive. Si uno va al drive y le da solenoide, estos son todos los datos que exporta Pasco. Exporta el tiempo que duró midiendo, exporta una posición angular, una velocidad angular, una aceleración angular, una posición de distancia en metros, una velocidad lineal, una aceleración lineal y luego 3 columnas de campo magnético. Y estos son todos los datos que él logró recopilar. ¿Ok? Datos importantes de estos datos. Como las gráficas que queremos solo son posición versus campo magnético, solo esta columna y alguna de estas 3 columnas es importante, las demás no me interesan. Entonces la limpian. ¿Ok? Ahora la pregunta para ustedes, ¿cuál de estas 3 columnas debería utilizar? ¿La 1X, la 10X o la 100X? La 1X. Muy bien, compañero, la 1X. ¿Y por qué la 1X? Porque fue la que vimos en el video que él tenía, pues, adjuntada. Esperaría yo que cuando él, pues, seleccionó aquí, seleccionó 1X, ¿verdad? Para que los datos sean correctos. Solo que el software, pues como esa parte de 1X, 10X y 100X la hace computacionalmente, él te ofrece pues los 3 datos y si él midió en 1X, pues debió haber sido esta columna. Entonces, esta columna y esta columna son las importantes. Luego vean que se repite un montón de ceros y luego una distancia muy, muy pequeña y luego la distancia muy, muy pequeña empieza a crecer. Entonces significa que estos datos se pueden utilizar a partir de, por ejemplo, esta distancia, vamos a ver, aquí, a partir de por aquí, por ejemplo. ¿Por qué a partir de aquí? Porque este es donde, si ven estos ceros, me indican que ahí aún tenía la cámara puesta. Y cuando le quitó la cámara, él ya pudo medir y midió en posición, que se me hizo la posición, que es pues 0.04, o sea, es casi cero, ¿lo ven? Entonces estos, desde aquí los datos son válidos, en adelante. Y luego ya vean que llega aproximadamente 40 centímetros, que les dije que era el máximo del riel. Otra cosa importante de estos datos. Vean que hay datos de posición que tienen un dato asociado de intensidad y hay otros datos de posición que no tienen un dato asociado de intensidad. ¿Por qué es eso? Bueno, porque los equipos y sensores suelen tener tiempo de muestreo. O sea, es como un tiempo mínimo en que recopilan datos. Por decirlo, voy a recopilar uno ya y luego voy a recopilar otro ya y luego voy a recopilar otro ya. Entonces eso es lo que hacen los sensores. Lo que pasa es que el sensor de posición dice, voy a recopilar ya, voy a recopilar ya, voy a recopilar ya. O sea, es mucho más rápido recopilando que el de campo magnético. Entonces, por eso hay datos que no tienen nada asociado, porque no le había dado chance al campo magnético de tomar una muestra. Entonces, al final, los que valen son los que están acompañados también de un valor de campo magnético. Es decir, vale este, vale este, y así. Si se dan cuenta, cada uno de esos puntos, que son pocos, lo ven, ya después de dar limpia la tabla, son poquitos puntos, corresponden a cada uno de estos poquitos puntos que hay aquí. Entonces la gráfica al final les tiene que quedar exactamente igual que esta, porque son estos datos. ¿Ok? Y eso, mis amigos, es lo que les dice que tienen que hacer en resultados parte A. Realizar la gráfica, explicar esa dependencia del campo magnético con la distancia y pues luego les dice determinar si el solenoide utilizado se puede considerar ideal. ¿Ustedes qué creen después de todo lo que vimos? Bueno, se los dejo ahí picando. ¿Alguien tiene preguntas de la parte A? Ya casi terminamos. Ok.
¿qué se corresponde a la parte B? Ok, la parte B, bueno, aquí en la parte A viene el procedimiento de cómo se armó, que introduzca el solenoide. Vean, no lo llevaron hasta el centro en esta imagen como de 1970, porque esta imagen es súper vieja de la práctica. En fin, cosas que tomar en cuenta a la hora de analizar resultados. Ahora, la parte B es hacer exactamente lo mismo, pero midiendo una espira cuadrada. Una espira cuadrada es esto. ¿Ven? Es un arrollado de cable que está pues en forma de un cuadrado. Pues que aquí hay unas curvaturas, sí, hay unas curvaturas, de ahí no se puede tampoco ser ideal, de nuevo, pero al final se comporta muy similar a una espira cuadrada. Entonces eso es lo que queremos analizar. Entonces vean que vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar el sensor sobre el eje, en el puro centro de la espira, y vamos a desplazar el sensor. Ese montaje lo podemos ver aquí. Que si lo ven es exactamente el mismo montaje de las pasadas, nada más que aquí estamos viendo la espira cuadrada, pues desde una perspectiva de solo uno de sus lados. Igual está conectada a la corriente, igual todos los sensores están conectados aquí. Detalles que pude notar yo de esta gráfica, de esta imagen, que vean dónde está el eje óptico y vean dónde está la bobina, la bobina, el sensor de campo magnético. Se está desplazado, no está sobre el eje. Primer dato importante, porque los datos no me van a dar tan bien como los reales, como los teóricos. Okay. Segundo, mismo que lo anterior. Z igual 0 sería justo aquí, sobre ese eje y en el puro centro. Y vean dónde pusieron el campo magnético aquí. O sea, aparte que ya está desplazado del eje, está desplazado también horizontalmente. Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de analizar sus resultados y digan por qué los errores pues sucedieron, ¿verdad? Ok, entonces ya vamos a hacer lo mismo. Hay un video de YouTube donde igual se hace la misma medición, ya que el proceso es el mismo. Nuevamente taramos con la cápsula puesta. Y luego, pues desplazamos el sensor y obtenemos al final lo que es más importante, es que vemos la misma tendencia, que es que el campo magnético es proporcional al inverso de la distancia. La misma tendencia. Ahora, ¿a qué puede deber que estos datos de aquí sean negativos? ¿Por qué tengo esos datos cruzando el eje negativo? Bueno, eso puede ser que más o menos esta distancia es como de aquí para allá. Vean que ya estamos muy lejos de la fuente de campo magnético, que no es tan grande como el solenoide. Entonces lo que puede pasar es que el campo magnético que viene de esta espira así, ¿verdad? Aquí ya sea tan pequeño que ruido magnético externo, que venga como de estas zonas, por las bombillas, la computadora, los cables, las señales electromagnéticas, radio, wifi, TV, o sea, todos esos elementos que generan ruido magnético, pues generan un campo magnético de esta dirección, que si lo ven, igual es sumamente pequeño, ¿lo ven? Pero está ahí. Entonces, también para que puedan explicar por qué tenemos este comportamiento aquí. ¿Por qué en el solenoide no se notó? Porque el solenoide, tal vez el campo magnético de él en este punto hubiera sido igual suficientemente grande como para que el ruido pase como despreciable o genere un pequeño efecto, mientras que esta fuente que es más pequeña, y pues ya muy lejos no se siente y lo que sentiríamos es el malvado ruido magnético. Entonces, para que analicen los resultados de esta práctica. Una vez más, estos datos son los que hay que graficar. Una vez más, esos datos están en un drive. Y una vez más, hay que limpiar la tabla de datos. Finalmente, después de haber visto ese montaje y esa representación, vemos que nos piden pues realizar la gráfica, analizar, perdón. Realizar la gráfica, analizar los resultados y nos dicen en particular utiliza la ecuación 2.4 para calcular el porcentaje de error entre valores teóricos y experimentales para
dice distintas corrientes, pero solo se hizo para una corriente. Y la ecuación 2.4 es esta ecuación de aquí, que es de la parte bobina cuadrada, que ahora no la repasé, pero es la ecuación del campo magnético en el puro centro de la espira. Es decir, que este dato teórico calculado de esta manera sería aproximadamente el campo magnético que hay ahí en el centro. Es decir, que lo tienen que comparar con el dato más alto que tengan en z igual 0, que sería el aquí. Ok, ese es el único dato que hay que comparar. Ya no les puedo soplar más. Volvemos a los resultados. Y luego dice si se cumple, que corresponde al punto donde la distancia de desplazamiento del sensor es 0. Explique qué ocurre con la espira cuadrada conforme aumenta la distancia, que ya vimos que sin importar la fuente de campo magnético, ese comportamiento está presente siempre, y el inverso a la distancia. Y luego quiero que me expliquen cómo influye si le cambiara la corriente. Influye linealmente, influye inversamente proporcional, influye exponencialmente. No sé, deberían poder saberlo. Entonces esos son los puntos del laboratorio de hoy. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, entonces si no tienen preguntas, esa sería la práctica de hoy y pues los dejo para que puedan pues realizar la práctica, tomarse un fresco, pues ustedes disponen de su tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.